Lo que te guste, Elena. Y fresas. ¿A ti te gustan, Antonio? Me parece bien. Sembrémoslas juntos. Nos miramos y sonreímos. 52 y 55. Nuestro amor tardío había comenzado. Fue difícil, pero al final encontramos la felicidad. La edad es solo un número. Demostramos que el amor verdadero puede empezar en cualquier momento. Esa noche dormimos juntos. Abrazada a Antonio, me reí. ¿Por qué te ríes?, preguntó Antonio. Me acuerdo de la primera vez, bajo el fregadero. Pensé que era un destornillador. Antonio se sonrojó. Eso fue un accidente, lo sé. Pero gracias a ese accidente no te pude olvidar, Elena. Las otras mujeres huyeron asustadas. ¡Qué tontas! Le di un pequeño golpe en el pecho. Yo aguanté. No, más que aguantar, fui feliz. Antonio sonrió, avergonzado. Yo también. Por primera vez en mi vida soy feliz. Así que tienes que cuidarme bien, Antonio. Sí, te cuidaré toda la vida. Nos sonreímos. 52 y 55. Puede que la gente se ría de nuestro amor, pero para nosotros era perfecto. Aquel día me di cuenta de algo. Me di cuenta de que a mis 52 años mi corazón podía volver a latir. Ocurrió bajo el fregadero, en aquel espacio estrecho, mientras Antonio, el fontanero, estaba trabajando de espaldas a mí. ¿Aquí, en esta parte de aquí?, pregunté, señalando el interior. Fue en ese instante. Antonio tropezó con su caja de herramientas, perdió el equilibrio y su cuerpo se inclinó hacia mí cayendo por detrás, y chocó. Algo increíblemente grande y duro tocó mi trasero. Algo demasiado grande para ser un destornillador. Y no lo era. No era una herramienta. El tiempo se detuvo. Lo siento, dijo Antonio con el rostro enrojecido. Yo me quedé petrificada. Dios mío, ¿era eso de verdad? El secreto del hombre al que todas las mujeres abandonaban aterrorizadas y la increíble historia que trajo consigo ese secreto. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. De eso les voy a hablar antes de empezar. Un me gusta y la suscripción son un gesto de amor. Me llamo Elena. A mis 52 años, después de soportar 20 de matrimonio, me divorcié a los 48. Fue un tiempo muy difícil, si es que a eso se le puede llamar matrimonio. Ricardo, mi exmarido, era un hombre decente solo de cara a la galería. En la calle era amable y educado, pero en casa se transformaba por completo. ¿Qué es esta comida? Ni un perro comería esto. No sabes hacer nada aparte de las tareas de la casa, y ni siquiera eso lo haces bien. En la oficina ha entrado una chica nueva, joven y mucho más guapa que tú. Vivía soportando un aluvión constante de insultos y menosprecios. Soportaba y aguantaba. ¿Dónde viviría si me divorciaba? ¿Qué pasaría con los niños? Ese miedo me impedía irme hasta que descubrí la verdad. Ricardo llevaba años engañándome con una compañera de trabajo. Esa noche se lo dije, quiero el divorcio. Él se burló. ¿El divorcio? ¿Qué vas a hacer sin mí? Pero mi decisión estaba tomada. Me reuní con un abogado y conseguí una pequeña pensión compensatoria. No era mucho dinero, pero me permitió comprar una pequeña casa en el campo. El día que se dictó la sentencia, en el pasillo del juzgado, Ricardo me dijo, ¿te arrepentirás? ¿Quién va a querer a una mujer vieja como tú? Esas palabras se me clavaron en el pecho. Sí, tenía razón. Era vieja. ¿Quién iba a fijarse en una mujer de más de 50? Así que me hice una promesa, no volvería a ver a ningún hombre. Viviría sola, en paz. Fue así como llegué a este pueblo.
La casa era pequeña, un solo piso, 2 habitaciones, cocina y un pequeño patio. Era una casa antigua y necesitaba muchas reparaciones, pero me encantaba. Era un lugar tranquilo donde nadie me conocía y, sobre todo, donde no oía la voz de Ricardo. Los vecinos eran amables. El alcalde del pueblo, don Manuel, vino en persona a verme y ayudarme con algunas cosas. Si le cuesta vivir sola, llámeme cuando quiera. Los vecinos la ayudaremos en todo. Agaché la cabeza y le di las gracias. Muchas gracias, don Manuel. Estaré tranquila y en paz. En primavera empecé a cultivar una pequeña huerta. Planté lechugas, pimientos, tomates. Al principio fui torpe, pero aprendí viendo vídeos. Sentir la tierra entre mis manos me calmaba. Vivir así no está tan mal, pensé. Llegó el verano. Los tomates en el patio maduraron, rojos, y los pimientos crecieron bastante. Por las mañanas regaba la huerta y por las tardes me sentaba en el porche. Mirando al cielo, me sentía sola. No sé, más que sola diría que en paz. Después de 20 años viviendo bajo el ojo de alguien, por fin no tenía que preocuparme por nadie. Si se me caía un plato mientras comía, nadie se enfadaba. Si veía la televisión hasta tarde, nadie me decía nada. Esto es la libertad, pensé. Pero a veces, muy de vez en cuando, pensaba, voy a envejecer sola así. A mis 52 años ya era demasiado mayor para ser joven, pero demasiado joven para ser vieja. Al mirarme al espejo, veía que las arrugas aumentaban poco a poco. Las canas eran más numerosas. Me convertiré en una simple abuela, pensé, cerrando mi corazón por completo. El amor, las citas, eso ya no existía en mi vida. Eso creía hasta ese día. Ese día hacía muchísimo calor. Era principios de agosto y la ola de calor duraba ya varios días. Desde la mañana, el sudor corría a raudales. Tenía el ventilador puesto y estaba preparando la comida en la cocina. De repente, oí un golpe y el sonido del agua. Me giré asustada y vi que el agua brotaba a chorros bajo el fregadero. ¡Ay, Dios! Cerré la llave de paso rápidamente, pero el suelo ya estaba inundado. Suspiré, secando el agua. ¿Cuánto me iba a costar la reparación? Desde el divorcio, lo que más temía era gastar dinero. Mi pensión no era abundante y tenía que ahorrar, pero esto no tenía remedio. Sin agua no podía vivir. Llamé al alcalde. Don Manuel, disculpe, creo que la tubería de la casa ha reventado. ¿Conoce a algún fontanero? Me respondió de inmediato, sí, llame a Antonio. Él es quien se encarga de toda la fontanería en el pueblo. Trabaja muy bien y es honesto. El alcalde me dio el número de Antonio. Con la mano temblorosa marqué. Tras 2 tonos me contestó una voz de hombre grave y calmada. Diga. Hola, es Antonio. Me ha recomendado el alcalde. ¿La tubería de mi casa? Ah, sí. Dígame la dirección y voy enseguida. Su voz me tranquilizó, ni apresurada ni descuidada, simplemente en el tono justo. Le di la dirección y colgué. ¿Cómo será?, me pregunté volviendo a limpiar el suelo. A la media hora sonó el timbre. Dejé la fregona y fui a la puerta. Al abrir, me quedé paralizada. El hombre que estaba allí era mucho más imponente de lo que imaginaba. Era alto, de hombros anchos, complexión fuerte, piel morena y el pelo rapado. Tenía ese aire firme y fiable de los hombres que trabajan con sus manos. Parecía algo mayor que yo, de unos 55. Buenos días, soy Antonio, me saludó, mostrando su bolsa de herramientas. Su voz era grave y calmada, tal como la recordaba por teléfono. Ah, sí. Pase, por favor. Le abrí la puerta.
¿Por qué estaba tan nerviosa? Sentí que mi corazón latía más deprisa. ¿Por qué el nerviosismo? Es solo un fontanero, me dije a mí misma mientras lo guiaba a la cocina. La fuga es bajo el fregadero. Ya cerré la llave de paso. Antonio asintió, abrió la puerta bajo el fregadero y miró dentro. Yo me quedé observándolo. Antonio encendió una linterna, examinó las tuberías con las manos. Vaya, qué manos tan grandes, pensé, viendo cómo rodeaban la tubería. Eran manos de trabajador, rudas, pero firmes y fiables. A los pocos minutos, Antonio se giró hacia mí. El manguito de la junta está muy gastado. Tengo que cambiar la pieza, pero no la llevo en el coche. Volveré en unos días cuando la consiga. Ah, pero hasta entonces lo voy a tapar provisionalmente. Podrá usar el agua. Antonio hizo un arreglo temporal con habilidad, lo cubrió con cinta, aplicó algo y comprobó que funcionara. Al verlo, sentí un gran alivio. Este hombre trabaja muy bien. Una vez terminado, Antonio se levantó. Vuelvo en 2 días. Lo arreglaré del todo. De acuerdo. Muchas gracias. Antonio hizo un gesto de despedida y se marchó. Lo acompañé hasta la puerta. Cerré la puerta y me llevé la mano al pecho. El corazón me seguía latiendo muy deprisa. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan nerviosa?, me preguntaba. Es solo un fontanero. ¿Por qué me afectaba tanto? Negué con la cabeza. No es nada. Es que hace un año que no veo a un hombre. Llevo un año sola. Me convencí a mí misma y volví a la cocina. Pero Antonio no se iba de mi cabeza. Su voz calmada, sus manos grandes, su expresión concentrada al trabajar. ¿Pero qué me pasa, Elena? Por Dios, me di unas palmaditas en la mejilla. Creía que esos sentimientos ya habían desaparecido. Esa noche no pude dormir bien. Pensar que Antonio volvería en 2 días me hacía sentir una extraña excitación. No es excitación, es que quiero que acabe la reparación, me dije. Pero en el fondo sabía la verdad. Quería volver a verlo. Los 2 días pasaron muy lentamente. Al despertar pensaba, ¿vendrá hoy? En el almuerzo, no paraba de mirar el reloj. ¿Por qué me pasa esto?, me enfadaba conmigo misma. Llevaba un año sin pensar en hombres y ahora me pasa esto solo por ver a un fontanero. Pero no podía evitarlo. El segundo día me vestí con más cuidado de lo habitual, una blusa blanca y pantalones de algodón. Me peiné y me puse pintalabios, mirándome en el espejo. ¿Qué haces, Elena? ¿Por qué te maquillas para un fontanero?, me recriminé. Pero el pintalabios ya estaba puesto y lo dejé. A eso de las 10 de la mañana sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. Respiré hondo y abrí la puerta. Era Antonio. Llevaba su bolsa de herramientas y una caja con las piezas de repuesto. Buenos días. Traje las piezas. Ah, sí. Pase. Antonio entró. Esta vez lo vi más claramente que hace 2 días. Su mono de trabajo negro acentuaba su complexión robusta. Otra vez los nervios. Cálmate. Lo guié a la cocina intentando parecer natural. Es aquí. El agua ha estado bien. Me alegro. Ahora lo arreglo bien. Antonio dejó la caja de herramientas y se metió de nuevo bajo el fregadero. Esta vez tardó más. Estaba a punto de ir al salón, pero me preocupó si habría más problemas, así que sin querer me agaché delante del fregadero. ¿Quiere que le enseñe? ¿Dónde estaba el problema? Ah, no se preocupe. Yo. Antonio se interrumpió. Yo ya había abierto la puerta del fregadero y señalaba. Aquí,
Esta parte. Antonio se inclinó por detrás de mí para mirar. En ese espacio estrecho, sentí el calor de su cuerpo en mi espalda. Y no era sudor, sino ese olor masculino. Me sentí mareada por un momento. ¡Qué cerca estamos! Antonio pareció nervioso. Sí, aquí. Déjeme a mí, por favor. Voy a entrar yo. Intentó echar el cuerpo hacia atrás en el estrecho espacio y fue justo en ese momento. El pie de Antonio tropezó con la caja de herramientas. Antonio perdió el equilibrio y su cuerpo se inclinó hacia adelante. Intenté apartarme por reflejo, pero era tarde. El cuerpo de Antonio me golpeó por detrás. Para ser exactos, algo duro y grande tocó mi trasero. Sentí el contacto a través de la tela de mi pantalón. Al principio pensé en una herramienta, un destornillador, una llave, algo duro en su bolsillo, pero no. Era demasiado grande para una herramienta, y la ubicación era extraña, y era cálido. Me quedé petrificada. Antonio, también. Permanecimos congelados en esa posición durante unos segundos. Antonio se apartó rápidamente. Lo siento. Tenía el rostro completamente rojo, las orejas también, lo que indicaba que estaba muy avergonzado. Yo sentía la cara ardiendo. No, no se preocupe. Fue un accidente. Antonio, sin girarse, continuó con su trabajo. Esta vez no me pidió que le indicara nada. Salí al salón. Me senté en el sofá intentando calmar mi pecho, pero mi corazón latía frenético. Eso fue de verdad. El recuerdo del tacto persistía. El tamaño era inmenso. Yo solo había conocido a mi exmarido Ricardo, que para ser sincera era pequeño. Siempre me sentí incompleta. Me preguntaba si todos los hombres eran así, pero lo que sentí era completamente diferente. Dios mío, me tapé la cara con las manos. ¿Qué me estaba pasando a los 52 años? Pasaron unos 30 minutos. Oí la voz de Antonio en la cocina. Ya está. Fui a la cocina. Antonio estaba recogiendo las herramientas. Seguía sin levantar la cabeza. Voy a abrir la llave del agua. Abrió el grifo. El agua salía limpia y no había fugas. Perfecto. Gracias. De nada. Antonio cogió su bolsa de herramientas y se dirigió a la puerta rápidamente. Lo seguí. La cuenta me la paga cuando quiera. Me tengo que ir. Antonio salió casi huyendo. Me quedé en la puerta mirando cómo se alejaba su espalda ancha. Suspiré. No volveré a verlo. Es demasiado incómodo. Él también debe estar avergonzado. Esa noche no pude conciliar el sueño. Aunque me tapara con las sábanas, aquel momento volvía una y otra vez. El peso de Antonio, su calor y el tamaño. ¿Qué me pasa de verdad? Hundí la cara en la almohada, pero en el fondo de mi corazón tenía que admitirlo. Tenía curiosidad por ese hombre. Antonio, el fontanero de 55 años. Pasé la noche esperando la posibilidad de que volviera. A la mañana siguiente me levanté temprano. A pesar de haber dormido mal, mis ojos estaban bien abiertos. Voy a hacer vida normal. Como si nada hubiera pasado, me animé y salí a la huerta. El sol de agosto era abrasador, hacía calor, pero tocar la tierra me relajaba. Llevaba pantalones cortos y una camiseta sin mangas y un sombrero de paja. Me arrodillé en la huerta y empecé a quitar las malas hierbas. Los pimientos habían crecido mucho. Mientras recogía los pimientos rojos, conseguí olvidar por un momento a Antonio. Pasó una hora. De repente sentí una mirada en mi nuca. Alguien me estaba mirando. Giré la cabeza lentamente. Alguien estaba de pie en el camino del pueblo.
Lo reconocí a lo lejos. Era Antonio. Estaba en medio del camino, mirándome. Nuestras miradas se cruzaron. Antonio se encogió, sorprendido. Se dio la vuelta rápidamente y se apresuró a marcharse. Me quedé sentada observando cómo desaparecía. Mi corazón empezó a latir de nuevo. ¿Me estaba mirando? Sí, lo estaba. Estuvo allí parado, observándome durante un buen rato. ¿Por qué? ¿Por qué me miraba así? Me miré. Pantalones cortos y camisetas sin mangas. A mis 52 años había adelgazado por el trabajo de la huerta y me veía bastante bien. Mis piernas seguían firmes, mis brazos no estaban caídos. ¿Acaso me vio como a una mujer? El solo pensamiento me hizo sonrojar. Negué con la cabeza. No es imposible. Solo pasaba por allí. Pero en el fondo otra idea se abría paso, tal vez él también. Negué de nuevo. Una mujer de mediana edad, divorciada. ¿Quién me miraría como a una mujer? Pero cuanto más lo pensaba, más me latía el corazón. Terminé en la huerta y entré en casa. Mientras me duchaba y cenaba, no dejaba de pensar en Antonio. Su mirada, sus ojos mirándome desde el camino. ¿Qué estaría pensando esa noche? Me senté en el porche mirando la puesta de sol. El cielo se teñía de rojo. No te hagas ilusiones. Ya no tengo edad para esas cosas, me dije en voz baja. Pero mi corazón seguía latiendo. Pasaron varios días. Antonio no volvió. Lo normal, ya que la reparación había terminado. Pero yo no paraba de mirar por la ventana, por si acaso, por si volvía a pasar. Cuando iba a la tienda o salía a la calle, miraba a mi alrededor buscando a Antonio. ¿Qué me pasa de verdad? Me enfadé conmigo misma. Llevaba un año sin preocuparme por nadie y en solo unos días me había transformado, pero no podía evitarlo. Antonio no dejaba de rondarme, su voz calmada, su expresión concentrada y el tacto de aquel día. Abracé la almohada e intenté dormir. Lo volveré a ver. Pasó una semana. En esos 7 días no vi a Antonio ni una sola vez. El pueblo era pequeño, pero la gente estaba ocupada. Ese día tenía que ir a comprar. Cogí mi cesta y fui a la tienda. La dueña, doña Maribel, me saludó amablemente. Elena, ¿cuánto tiempo? Hola, doña Maribel. Llené mi cesta con lo necesario, fideos, huevos, leche y algo de fruta. Estaba a punto de ir a la caja cuando oí abrirse la puerta de la tienda. Sin pensar me giré y me quedé congelada. Antonio estaba entrando. Él también me vio. Nos quedamos parados en la entrada. Hubo unos segundos de silencio. Antonio inclinó la cabeza primero. Buenos días. Ah, buenos días. Incliné la cabeza sintiendo la cara ardiendo. Antonio entró con incomodidad. Me apresuré a apagar. Tengo que irme rápido. Esto es muy vergonzoso. Cuando iba a salir, oí la voz de Antonio. Elena. Me detuve. Lentamente me giré. Antonio estaba de pie con una botella de bebida en la mano. Siento mucho lo de aquel día. No fue intencionado. Su cara se estaba poniendo roja de nuevo. Negué con la cabeza. No pasa nada. Fue un accidente. No se preocupe. Antonio intentó decir algo más frunciendo los labios, pero no pudo. Hubo un silencio incómodo. Sentí que doña Maribel nos miraba con una sonrisa pícara. Me apresuré a hablar. Bueno, yo me voy. Sí. De camino a casa, después de salir de la tienda, respiré profundamente. Estaba muy nerviosa.
¿Por qué me late así el corazón por un simple saludo? De repente recordé lo que dijo doña Maribel, lo que había murmurado después de que Antonio se fuera. Pobre Antonio, le cuesta mucho vivir solo. Siempre viene a comprar solo. Tiene 55 años y no se ha casado. Llegué a casa y mientras ordenaba la compra, esas palabras no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. 55 años y vive solo. No sé si divorciado o soltero, pero estaba solo como yo. Al pensarlo, sentí más curiosidad por Antonio. Varios días después nos encontramos por casualidad. Esta vez fue en la oficina de correos del pueblo. Yo iba a recoger un paquete y Antonio parecía estar enviando un certificado. Nos miramos de nuevo. Esta vez fue menos incómodo. Nos volvemos a ver, dijo Antonio primero. Sí, sigue bien su huerta. Sí. Los pimientos han dado muchos frutos y los tomates están creciendo bien. No es fácil cultivar eso. Es usted increíble. Tuvimos nuestra primera conversación de verdad. Fue corta, pero natural. Antonio era un hombre de pocas palabras, pero un buen oyente. Asentía a lo que yo decía, escuchando con seriedad. Al salir de correos, caminamos en la misma dirección. Nuestras casas estaban en el mismo camino. ¿Su casa está hacia allí, no, Elena? Entonces vivimos muy cerca, dijo Antonio. Sí. Su casa también está cerca. Sí, a unos 5 minutos. Vivo en la calle de al lado. ¡Qué cerca! Mi corazón dio un vuelco. Caminamos despacio. No hablábamos mucho, pero el silencio no era incómodo. Al contrario, me sentía cómoda. Estar al lado de Antonio me daba una sensación de seguridad. Al llegar a la esquina, Antonio se detuvo. Yo voy por aquí. Tenga cuidado. Igualmente, Antonio. Cada uno fue a su casa. Entré y me dejé caer en el sofá. Mi corazón seguía latiendo. ¿Acaso yo? No, no puede ser. Negué con la cabeza, pero no podía negarlo. Me sentía atraída por Antonio. Quería oír su voz, ver su rostro, caminar con él. Nunca pensé que a mis 52 años volvería a sentir algo así. Esa noche dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Soñé con él. Soñé que estábamos juntos en la huerta, él cavando la tierra, yo plantando las semillas, riendo. Al despertar sonreí. Este sentimiento no está mal. Pasó otra semana. Me encontraba con Antonio a veces en el pueblo. Nos saludábamos, teníamos conversaciones cortas. Poco a poco nos acercábamos. A veces pensaba, ojalá se estropeara algo, pero para bien o para mal, la casa estaba bien. Una noche estaba cenando y fregando los platos. Había oscurecido. En ese momento sonó el timbre. ¿Quién podría ser? A esas horas nadie me visitaba. Me sequé las manos y fui a la puerta. Al abrir me sorprendí. Era Antonio. Ah, Antonio, buenas noches. Estaba trabajando por aquí y he pasado de camino. Llevaba su bolsa de herramientas. Parecía que acababa de trabajar, con el mono de trabajo manchado de sudor y la cara cansada. Ah, qué bien. Pase, ¿puedo pasar? Claro. Pase, pase. Antonio entró con cuidado. Lo llevé al salón. Siéntese. ¿Quiere agua? Sí, gracias. Fui a la cocina y le serví agua fresca. Antonio se sentó en el sofá y miró a su alrededor. La casa está muy ordenada. Como vivo sola, es fácil de limpiar. Le di el agua y le pregunté, ¿ha cenado? Antonio dudó un momento y negó con la cabeza. Todavía no. Terminé de trabajar tarde.
Pues cene aquí. Yo le preparo algo. No, gracias. Solo pasaba a saludar. ¡Qué tontería! Yo también estaba aburrida cenando sola. Cene conmigo. No esperé su respuesta y fui a la cocina. Abrí el frigorífico y vi que tenía guiso de la abuela que había hecho por la mañana. También había arroz y algunos platos de acompañamiento. Preparé la mesa rápidamente, calenté el guiso, serví arroz y saqué las verduras. Y saqué una botella de vino tinto que tenía en la nevera. Un vasito de vino nos relajará. Llevé la mesa al salón. Antonio se levantó para ayudarme. ¿Lo hago yo? No, siéntese. Enseguida acabo. Terminé de poner la mesa y nos sentamos uno frente al otro. Antonio cogió la cuchara con cuidado. Que aproveche. Igualmente. Antonio probó el guiso. Sus ojos se abrieron ligeramente. Está delicioso. Sí, me alegro. No parece comida de alguien que vive solo. Está realmente delicioso. Su cumplido me hizo sentir bien. Abrí la botella de vino. ¿Quiere un poco de vino? Sí, por favor. Le serví vino en una copa. Antonio me sirvió a mí. Chocamos las copas. Salud. El vino me bajó por la garganta. Hacía mucho que no bebía. Desde que vivía sola no tenía ocasión. Mientras comíamos hablamos de varias cosas. ¿Cuánto tiempo lleva de fontanero, Antonio? Unos 20 años. Al principio trabajaba para una empresa, pero luego me independicé. No es un trabajo duro. Sí, pero estoy acostumbrado. Es lo que sé hacer. Antonio habló con calma, con orgullo de su trabajo. ¿Tiene familia?, pregunté con cautela. Antonio se detuvo y negó con la cabeza. Vivo solo. Mis padres murieron hace tiempo y no tengo hermanos. ¿Y usted, Elena? Yo también me divorcié hace un año. Hubo un momento de silencio. Los dos estábamos solos. Ese hecho nos acercaba. Bebimos otra copa. La atmósfera se relajó un poco. Antonio me preguntó con cautela, Elena, ¿cómo era su exmarido? Ante esa pregunta me quedé sin palabras. No quería hablar de Ricardo. No quiero hablar de eso. Ah, lo siento. No quería ser indiscreto. No. Levanté la cabeza y miré a Antonio. Son malos recuerdos. Lo soporté durante 20 años y al final me divorcié. Antonio asintió. No preguntó más. Aprecié su tacto. ¿Por qué no se casó, Antonio?, pregunté yo. Antonio dudó un momento y luego habló. Simplemente dejé pasar el momento. De joven estaba ocupado trabajando y cuando me hice mayor ya era tarde. Y además, ¿a quién le gustaría un hombre a mi edad? Antonio sonrió con tristeza. Esa sonrisa me dolió. Le serví otra copa. Antonio, la edad no importa. Lo importante es el sentimiento. Antonio me miró. Sus ojos eran serios. ¿Usted cree eso, Elena? Sí, lo creo. Nuestras miradas se encontraron. Sentí que el aire cambiaba, algo inexpresable fluía y fue justo en ese momento. Ten cuidado, hay muchas piedras. Sí, caminar de la mano me daba paz. El sol se filtraba entre las ramas y se oía el canto de los pájaros. Elena, sí, soy feliz, dijo Antonio de repente. Nunca había sentido esto en mis 55 años. Soy muy feliz desde que te conocí. Le apreté la mano. Yo también. Después del divorcio, pensé que mi vida había terminado. Pero al conocerte siento que he revivido.
Nos sentamos a mitad de la montaña y miramos el pueblo. Las casitas estaban agrupadas. En algún lugar estaba mi casa. Esa que se ve con el tejado azul es nuestra casa, señalé. Nuestra casa. Antonio repitió la palabra. Me encantó esa palabra. Por la noche Antonio se quedó a dormir. Nos tumbamos en la cama y hablamos. Antonio, ¿cómo eras de joven? Nada especial. Solo trabajaba. ¿No tuviste novias? Sí, pero siempre terminaba por el mismo problema. Antonio sonrió con tristeza. Puse mi mano en su pecho. Ya está bien. Te quiero tal como eres, Antonio. ¿De verdad? Sí. No hay comparación con mi exmarido. Contigo me siento completa. Antonio me abrazó. Sus brazos eran fuertes y cálidos. Te quiero, Elena. Yo también te quiero, Antonio. Pasamos la noche juntos. Era mucho más natural que antes. Nos conocíamos mejor y nos sentíamos cómodos. Ahora no era miedo, sino felicidad. A la mañana siguiente nos levantamos y desayunamos juntos. Era una vida normal, pero nunca había sido tan feliz. Antonio se preparó para ir a trabajar. Volveré el próximo fin de semana. Te esperaré. Hasta entonces. Cuídate, Elena. Tú también, Antonio. Nos abrazamos en la puerta, no con cautela, sino con fuerza. Cuando Antonio se fue, me quedé sola en la casa vacía, pero no me sentía sola. Sentía que el calor de Antonio seguía en la casa. Me senté en el sofá y sonreí. Es un sueño volver a enamorarme a mis 52 años, y de una forma tan perfecta. Pasaron unos 2 meses de felicidad. Llegó el otoño. Los pimientos y los tomates de la huerta maduraron y Antonio y yo los recogimos. Qué buena cosecha este año, dijo Antonio, sonriendo. Todo gracias a ti. Sola no lo habría conseguido. Lavamos las verduras y las repartimos entre los vecinos. El alcalde y doña Maribel las aceptaron con alegría. Elena, qué cara tan alegre tienes últimamente, dijo el alcalde. ¿De verdad? Claro, estás completamente diferente a cuando llegaste. ¡Ay, algo bueno! Me sonrojé. ¿Será que me gusta el pueblo? El alcalde sonrió con significado y se fue. Esa tarde estaba doblando la ropa en casa. Antonio iba a venir por la tarde. De repente sonó el timbre. Ya habrá llegado. Abrí la puerta de buen humor, pero no era Antonio, era mi exmarido. Me quedé petrificada. ¿Cuánto tiempo, Elena?, dijo Ricardo, burlándose. Su cara no había cambiado en un año. La misma expresión arrogante, la misma mirada cínica. ¿Por qué? ¿Por qué has venido? ¿Por qué no iba a venir a la casa de mi exesposa? Ricardo entró sin esperar respuesta. Intenté detenerlo, pero era tarde. Vete un momento, solo quiero hablar. Ricardo se dejó caer en el sofá de mi salón como si fuera su casa. Me quedé de pie enfrente con las piernas temblando. ¿Qué quieres? Lo he vuelto a pensar, dijo Ricardo. El divorcio fue un error. Volvamos a empezar. No podía creer lo que oía. ¿Qué dices? Que anulemos el divorcio y volvamos a vivir juntos. ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? No estoy loco, lo digo en serio. Ricardo se levantó y se acercó a mí. No puedes vivir sin mí. ¿Qué haces metida en este pueblo? Vuelve. Nunca, nunca volveré a vivir contigo. ¿Por qué? ¿Tan feliz eres viviendo así? La voz de Ricardo se elevó. Sí, soy feliz. Mucho más que antes.
Al oír mi respuesta, la cara de Ricardo se descompuso. ¿Cómo te atreves? Ricardo me cogió la muñeca, me dolió. Tienes otro hombre, ¿verdad? Por eso estás así. No te importa, estamos divorciados. ¿Y qué? Fuiste mi mujer. Ricardo me empujó contra la pared. Grité y fue entonces. La puerta se abrió de golpe. Antonio entró corriendo. ¿Qué está haciendo? Antonio empujó a Ricardo, que se tambaleó. Antonio me abrazó por detrás y miró a Ricardo con furia. ¿Y tú quién eres?, preguntó Ricardo, mirando a Antonio. De repente empezó a reírse. Ah, así que es por este. Te has divorciado por un fontanero. Me engañaste con un fontanero. No es verdad. Conocí a Antonio después del divorcio. ¿Quién va a creerte? Voy a decir a todos que me dejaste por un fontanero. Prepárate. Ricardo me lanzó una maldición y salió de la casa. La puerta se cerró de golpe. Me desplomé en el suelo. No me quedaban fuerzas en las piernas. Antonio me levantó. ¿Estás bien? Sí. Pero no lo estaba. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza. Diré a todos que me dejaste por un fontanero. Antonio me abrazó por el hombro. Te asustó, ¿verdad? Tranquila, estoy aquí. Hundí la cara en su pecho y lloré. Sentía que los 2 meses de felicidad se desmoronaban. Pasó una semana desde la visita de Ricardo. Durante esa semana estuve muy intranquila. ¿De verdad difundirá el rumor? Pero no pasó nada. Empecé a tranquilizarme. Solo fue un farol, pero al 8º día fui a comprar a la tienda. Dentro había algunas vecinas. Cuando entré dejaron de hablar y me miraron de forma extraña. ¿Qué le pasa? Saludé con incomodidad. Buenos días. Buenos días. La respuesta fue fría. Cogí lo que necesitaba y fui a la caja. Doña Maribel también tenía una expresión extraña. Son 32 euros. No fue amable como de costumbre. Pagué y estaba a punto de salir cuando oí cuchicheos detrás de mí. Esa es la que engañó a su marido con el fontanero. Vaya. Aún así, dejar a un marido por un fontanero. No podía creer lo que oía. Me detuve y contuve las ganas de girarme. Salí de la tienda rápidamente. De camino a casa, otras personas me miraban de forma extraña. Una anciana del pueblo incluso me ignoró. ¿Qué está pasando? Llegué a casa y llamé al alcalde. Don Manuel, soy Elena. Ah, Elena. La voz del alcalde sonaba incómoda. ¿Hay algún problema? Los vecinos me miran de forma extraña. Verá, Elena, hay un rumor. ¿Qué rumor? El alcalde suspiró. El rumor de que usted y Antonio estaban juntos antes de que se divorciara. Sentí que el aire me faltaba. Eso es mentira. Conocí a Antonio después del divorcio. Lo sé, pero la gente lo cree. Su exmarido ha venido al pueblo y ha estado diciéndolo. Dios mío, tenga cuidado. En los pueblos pequeños los rumores son peligrosos. Colgué el teléfono y me desplomé. Ricardo de verdad había difundido el rumor y la gente se lo creía. Días después me llamó Antonio. Elena. Su voz era sombría. Antonio, ¿lo has oído? El rumor. Sí, lo he oído. Lo siento. Es culpa mía. No, no es culpa tuya, pero... El trabajo me ha bajado, dijo Antonio. ¿Qué? La gente no me llama. Dicen que soy un hombre que seduce a mujeres casadas. Sentí que el corazón se me rompía.
El alcalde me dijo que tuviera cuidado, que los trabajos se me estaban cancelando por el rumor. Antonio, no pasa nada. Pronto se olvidará. Pero la voz de Antonio no sonaba bien. Pasó una semana más. La situación empeoró. En la tienda tenía que oír a la gente cuchichear. Esa mujer le va a arruinar la vida a Antonio, ¿no? Tener marido y liarse con un fontanero. Pobre Antonio. No podía soportarlo. Llamé a Antonio. Antonio, vamos a dejarlo un tiempo. ¿Por qué? Si estoy contigo, solo te perjudico. Antes de que el rumor se extienda más. Al ir a mi copa, apoyé la mano sin querer en la rodilla de Antonio. Disculpe. No se preocupe, pero ese breve contacto. Sentí la firmeza de los músculos del muslo de Antonio en la punta de mis dedos. Aparté la mano rápidamente, pero mi corazón ya estaba desbocado. La respiración de Antonio también pareció cambiar. Hubo unos segundos de silencio. Antonio desvió la mirada primero. Se hace tarde. Creo que debería irme. Intentó levantarse. En ese momento, mis ojos se posaron en sus pantalones. Aquello estaba visiblemente diferente. La silueta era inconfundible. Era mucho, mucho más grande de lo que recordaba. Eso, por culpa de ese pequeño toque. Contuve la respiración. Lo que había sentido bajo el fregadero no era una ilusión, al contrario, entonces no lo había visto bien. Lo que tenía delante era mucho más evidente, un tamaño que no se podía ocultar ni con el pantalón. Dios mío, era todo cierto. Antonio, avergonzado, cogió rápidamente su bolsa de herramientas, cubriendo la parte inferior de forma natural. Su cara estaba al rojo vivo. Ah, sí. Yo me levanté, aunque no quería retenerlo a la fuerza. Mi cara también ardía. Ahora entendía por qué las mujeres lo habían rechazado. Esa palabra, aterrorizadas. Yo también me sentía nerviosa al verlo, pero al mismo tiempo una extraña expectación creció en mi pecho. Antonio se levantó y se puso los zapatos. Lo acompañé a la puerta. Un silencio incómodo nos envolvió. Ambos éramos conscientes de lo que acababa de pasar. Antonio se agachó a atarse los cordones y yo miraba a la pared. La cena de hoy estaba muy rica. Muchas gracias, dijo Antonio con voz más baja de lo normal. De nada. Yo también he pasado un rato agradable. Entonces Antonio abrió la puerta, pero al dar un paso se detuvo. Dudó mucho y luego se dio la vuelta. Su rostro seguía rojo, pero sus ojos eran serios. Elena, ¿si puedo volver otro día? Había un anhelo en su pregunta. A pesar del momento incómodo, o quizás por eso, parecía que lo preguntaba con más urgencia. Mi corazón dio un brinco. Sí, venga cuando quiera. Antonio sonrió, aliviado. Gracias, tenga cuidado. Salió. Cerré la puerta y me quedé allí un buen rato. Sentía que el corazón me iba a estallar. ¿Quiere volver a venir? No se ha dado por vencido. Antonio, que había querido volver a pesar de la vergüenza, no se iba de mi cabeza. Me senté en el sofá y reviví la noche. Cenar con Antonio, beber vino, hablar. Fue un momento muy cómodo y cálido. Esto es amor. Nunca pensé que a mis 52 años volvería a amar a alguien, pero no podía negarlo. Me gustaba Antonio. Antonio volvió 4 días después. También a la hora de la cena, yo abrí la puerta como si lo hubiera estado esperando. Buenas noches. Antonio me saludó con una sonrisa tímida. Llevaba una bolsa en la mano. Me invitó a cenar la última vez. Tome esto.
La bolsa estaba llena de fruta, manzanas, peras, uvas. ¡Ay! No tenía por qué. No, no, es que a mí me apetecía comprar. El tono de Antonio era un poco diferente, más cómodo. Yo también me sentí relajada. Pues pase. Cenemos juntos hoy también. Esta vez cociné una sopa de verduras. También preparé vino. Nos sentamos a cenar de nuevo. La conversación fue mucho más natural. He visto que sus pimientos han crecido mucho. Pasé por delante, dijo Antonio. ¿Me vio cuándo? Hace unos días, cuando pasaba. La cara de Antonio se puso un poco roja. Yo sonreí. Fue entonces cuando llevaba los pantalones cortos. Bebimos más vino. La atmósfera se suavizó. La cara de Antonio también estaba sonrojada. Elena, Antonio empezó a hablar con cautela. Sí, tengo algo que decirle. Contuve la respiración. El corazón me empezó a latir muy deprisa. Antonio dudó un momento y luego me miró a los ojos. Me gusta, Elena. Me quedé congelada. Desde la primera vez que la vi, cuando estaba arreglando el fregadero, estaba muy nervioso. Antonio, continuó hablando. Y siento mucho lo del accidente de ese día, pero después no dejaba de pensar en usted. La vi trabajando en la huerta. Me detuve en el camino y la miré un buen rato. Estaba tan guapa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Guapa. A mis 52 años. Nunca pensé que esa palabra me haría tan feliz. Nunca pensé que sentiría esto a mi edad, pero al verla, mi corazón se acelera. Antonio extendió la mano y cogió la mía. Sus manos grandes rodearon la mía. Estaban calientes. Elena, ¿quieres estar conmigo? Yo contesté con voz entrecortada por las lágrimas. Yo también, Antonio. Usted también me gusta. Los ojos de Antonio se abrieron. ¿De verdad? Sí. No dejaba de pensar en usted. Su voz, su sonrisa. Nos cogimos de las manos con fuerza, nos quedamos un buen rato sentados así. No decíamos nada, pero nuestros corazones se comunicaban. Pero Antonio, sí, tengo que decirle una cosa. Antonio me miró con seriedad. Verá, hay una razón por la que no me he casado. ¿Cuál? Antonio dudó y luego habló despacio. Soy diferente. Las mujeres siempre me han rechazado. ¿Qué quiere decir? Mi cuerpo es demasiado grande. En ese momento entendí lo que sentí bajo el fregadero. Todas me decían que les daba miedo, que no podían. Por eso nunca pude casarme. La voz de Antonio se hizo más suave. Y apreté la mano con más fuerza. Antonio, sí, creo que a mí no me importará. Antonio me miró, sorprendido. ¿De verdad, no le asusta? Ya lo sentiste aquel día. No lo sé, hablé con sinceridad. Mi exmarido era pequeño. Siempre me sentí incompleta. Pero tú, mi cara se puso roja. Tú eres diferente. En el buen sentido. La mirada de Antonio cambió. Había una luz de anhelo. Elena. Nos miramos. Nos acercamos de forma natural. Antonio me abrazó por el hombro. Yo también lo abracé. Oí los latidos de su corazón. Latía muy deprisa. El mío también. Nos quedamos así un buen rato en silencio. Pero en ese silencio cabían todos los sentimientos. Antonio me acarició la cabeza. Un toque suave. Elena, eres muy guapa. Al oír eso, lloré. Lágrimas de felicidad. ¿Cuánto tiempo pasó? Fuimos al dormitorio.
Antonio dijo con preocupación, dígame si le duele. Soy un poco diferente. Estaré bien, puedo aguantar. Esa noche descubrí lo perfecta que era la intimidad con Antonio. No era dolor, sino éxtasis, una sensación que nunca había experimentado en 20 años de matrimonio. Lo sentí en los brazos de Antonio. Avanzó la noche y nos conocimos más a fondo. 52 y 55. Nuestro amor tardío había comenzado. A partir de ese día, Antonio venía a mi casa a menudo. Venía al terminar el trabajo y se quedaba desde la mañana hasta la noche los fines de semana. Nos veíamos con cuidado, evitando los ojos de los vecinos. En un pueblo los rumores corren rápido. ¿Qué hacemos hoy?, me preguntó Antonio un sábado por la mañana. Vamos a la huerta juntos. Me vas a ayudar, ¿verdad? Por supuesto. Nos sentamos en la huerta. Antonio cavaba la tierra y yo plantaba las semillas. A veces nuestras manos se tocaban y nos mirábamos y sonreíamos. Mira, Antonio, la flor de la calabaza ha florecido. ¡Qué bonita! Pero no tanto como tú, Elena. ¡Ay!, me reí, ruborizada. A mis 52 años me sentía tímida como una veinteañera al lado de Antonio. Almorzamos juntos. Antonio cocinaba carne a la brasa y yo lavaba la lechuga. Toma, prueba. Antonio me dio un trozo de carne envuelto en lechuga. ¡Qué rico! Me alegro. Bebimos un poco de vino. Nunca pensé que un trago de vino al mediodía sería tan dulce. Por la tarde fuimos a pasear por el sendero de la montaña detrás del pueblo. Antonio me cogió de la mano. ¿Qué estás diciendo?, gritó Antonio. Elena, no pasa nada. No me importa el rumor. No puedo permitir que te pase esto. Colgué llorando y tomé una decisión. Tenía que irme. Días después empecé a hacer las maletas. No eran muchas cosas. Algo de ropa, lo necesario. ¿A dónde iría? No lo sabía. Solo sabía que tenía que irme del pueblo por Antonio. Mientras hacía la maleta, lloraba. ¿Por qué había pasado esto? Los 2 meses de felicidad, compartir la huerta, comer juntos, nuestro amor. Parecía un sueño que se desvanecía. En ese momento sonó el timbre. Me sequé las lágrimas y abrí la puerta. Era Antonio. ¿Por qué no coges el teléfono?, preguntó Antonio con la cara enfadada. Estaba haciendo la maleta. Antonio miró dentro con cara de sorpresa. ¿Por qué haces la maleta? ¿Te vas? ¿A dónde? No sé. Solo quiero irme del pueblo. Antonio entró y me cogió por los hombros. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Por ti, Antonio. Por mi culpa pierdes el trabajo y la gente te señala. Si me voy, tú estarás bien. Estaré bien, gritó Antonio. Sin ti no estoy bien, Elena. Pero la gente dice que soy la que seduce a hombres casados. Están equivocados. Pues lo arreglamos. ¿Cómo? Ricardo seguirá difundiendo el rumor. Me desplomé. No puedo permitir que arruines tu vida por mí. Antonio se arrodilló delante de mí y me cogió las manos con fuerza. Elena, he vivido solo hasta los 55 años. Nunca fui feliz. La voz de Antonio temblaba. Pero al conocerte por primera vez he sido feliz. Me encantaba despertar por las mañanas. Esperaba cada día. Antonio. No me importa el rumor ni nada. Aunque pierda trabajo, no pasa nada. Puedo trabajar en otros pueblos, pero sin ti no puedo vivir. No te dejaré ir. Antonio me abrazó. Lloré en sus brazos. ¿De verdad, no pasa nada? No,
Lucha conmigo. Antonio me acarició la cabeza. Hablaremos con el alcalde, denunciaremos a Ricardo. La verdad saldrá a la luz, pero la gente seguirá. Con el tiempo lo entenderán. Que nuestro amor es real. Antonio me levantó la cara. Elena, confía en mí. Te protegeré. Miré a Antonio a los ojos. Había sinceridad en su promesa de protegerme y estar conmigo. De acuerdo, asentí. Lucharé contigo. Antonio sonrió y me abrazó con fuerza. Nos quedamos así un buen rato juntos. Sentía que podíamos superar cualquier cosa. ¿Deshacemos las maletas? Sí. Empecé a deshacerlas. Antonio me ayudó. ¿Vamos a ver al alcalde mañana?, preguntó Antonio. Sí, tenemos que decirle la verdad y preparar la denuncia contra Ricardo por difamación. Así lo haremos. Nos miramos y sonreímos. Era difícil, pero juntos lo conseguiríamos. Esa noche Antonio se quedó en mi casa. Nos tumbamos en la cama y nos cogimos de la mano con fuerza. ¿Tienes miedo?, pregunté. Sí, pero tú eres más importante, respondió Antonio. Escondí la cara en su pecho. Con este hombre. Al día siguiente fuimos a ver al alcalde. Don Manuel suspiró al vernos. Siéntense, nos sentamos juntos. Antonio habló primero. Don Manuel, el rumor no es cierto. Conocí a Elena después de que se divorciara. Nunca nos conocimos cuando estaba casada. El alcalde nos miró. Entonces, ¿por qué ha difundido ese rumor su exmarido? Es venganza, dije yo. Le molestaba que yo fuera feliz después de divorciarme. Usó a Antonio para hacerme daño. Le conté la verdad de mi matrimonio, el abuso verbal de Ricardo, su infidelidad, su desprecio, 20 años de sufrimiento y el divorcio. El alcalde escuchó en silencio. Y vamos a denunciarlo, añadió Antonio. Por difamación, tenemos pruebas. Grabé a Ricardo amenazándonos en casa. El alcalde asintió. Lo entiendo. Hablaré con la gente del pueblo. Gracias. Pero, dijo el alcalde, mirándonos. Tengan cuidado. Los rumores en los pueblos son difíciles de borrar. Una vez que se crean, no desaparecen fácilmente. Lo sabemos, dijo Antonio. Pero seremos honestos, no hemos hecho nada malo. Días después, el alcalde convocó una reunión en la casa del pueblo. Nosotros también asistimos. El alcalde dijo la verdad a los vecinos. Elena y Antonio se conocieron después del divorcio. El exmarido ha difundido mentiras y Elena fue víctima de maltrato durante 20 años, por eso se divorció. La gente murmuraba. Doña Maribel levantó la mano. Entonces, ¿nos equivocamos? Sí, por eso se lo digo. Traten a estas dos personas con amabilidad a partir de ahora. Al terminar la reunión, algunos se acercaron a nosotros. Lo siento, lo entendimos mal. No pasa nada, lo entiendo. Sonreí. A partir de ese día, el ambiente del pueblo cambió poco a poco. La gente nos saludaba de nuevo y Antonio empezó a recibir trabajos. Ricardo, cuando supimos que lo íbamos a denunciar, no volvió a aparecer. A través de un abogado, dijo que quería un acuerdo. Pasaron 3 meses, llegó el invierno. Un sábado por la mañana, Antonio vino a mi casa con sus maletas. ¿Qué es esto? Me he mudado, dijo Antonio, sonriendo. Vamos a vivir juntos aquí a partir de ahora. Lloré. Lágrimas de alegría. ¿De verdad? Sí. Se lo dije al alcalde. Todos nos han felicitado. Antonio me abrazó. Seamos felices, Elena.
Sí, seamos felices. Nos abrazamos. La primera nevada caía sobre el patio. La nieve blanca cubría la huerta. Esa noche invitamos a algunos vecinos. Fue una pequeña cena. El alcalde, doña Maribel, algunas ancianas. Felicidades a los dos. Gracias. Sonreímos. Hablamos con la gente hasta tarde. Cuando todos se fueron, nos quedamos solos. ¿Estás cansado?, preguntó Antonio. No, soy feliz. Cogí la mano de Antonio. Gracias por protegerme, Antonio. Es lo normal. Antonio me besó en la frente. Miramos por la ventana. Seguía nevando. La nieve cubría la huerta, el patio, cubriendo el mundo de blanco. ¿Qué sembraremos la próxima primavera?, pregunté.